Hola, buenas noches a todos. Antes de nada, les permití que dé la bienvenida al señor Ministro de Cultura. La verdad que es un honor que estén aquí el Ministro de Cultura, como he dicho, consejera de Igualdad y Cultura de la Junta de Extremadura y la Presidenta de la Diputación de Cáceres y algunos compañeros y compañeras que han venido. Mirad, ese es un día muy especial para todos nosotros. En democracia es el primer ministro que nos visita oficialmente. Han pasado años, muchos años. Y por supuesto, darle enhorabuena a Manantial por la medalla obtenida. Ya que está aquí, le voy a pedir dos cosas a las autoridades aquí. Una, que nos hace falta una casa de cultura, que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo o no? Una casa de cultura, ¿no? Nos hace falta. Y otra cosa, muy breve. Hay que invertir más en cultura y en educación. El país que invierte en cultura y en educación invierte en el futuro. Y es todo lo que queremos. Un país de futuro, lo queremos todos. Y termino porque vamos mucho a hablar. Una pequeña reflexión. Cuesta más dinero mantener la ignorancia que mantener la educación y la cultura. Buenas noches y que disfrutéis todos del espectáculo. Gracias. Buenas noches, Madrigal. Es un placer estar aquí esta noche, compartirla con todos vosotros y vosotras, con el señor Ministro, con la consejera de Cultura, con vuestro alcalde, con alcaldes de La Vera y concejales. Yo creo que hoy el gran protagonista desde ayer, lo ha sido durante mucho tiempo, es Manantial Folk. Así que yo hoy desde la Diputación le he ofrecido a Manantial Folk que hará nuestra campaña de Navidad por los pueblos de la provincia de Cáceres. Muchas gracias y a disfrutar esta noche. Bueno, buenas noches a todos y a todas en primer lugar. Yo venía, alcalde, a hacer un reconocimiento y un homenaje a Manantial Folk. Ya veo que me voy a tener que volver para Mérida con muchos deberes, con intensos deberes. Es costumbre de vuestro alcalde. No habían pasado ni 5 minutos prácticamente desde que el Consejo de Gobierno terminó su reunión en la que decidió que se le iba a conceder este año la medalla de Extremadura, a instancias, entre otras cosas, de vuestra, a Manantial Folk, cuando Carlos me llamó y me dijo: Leire, el día 8 de septiembre hay que hacer un concierto en Madrigal, me tienes que ayudar. Y claro, la cosa era tan de peso que no quedó otra que decir, bueno, vamos adelante, organicemos ese concierto. Y a continuación, oye, pero si lo organizamos tendrás que venir. Y evidentemente aquí estamos cumpliendo ese compromiso y trataremos de cumplir, Carlos, los compromisos que vengan en el futuro en la forma en la que sea. Como bien decía la presidenta de la Diputación, 37 años de esfuerzo, 37 años de poner en valor su trabajo que les ha hecho merecedores de esta medalla de cultura, al que ahora le daría la bienvenida. Pues no lo sé, ministro, no sé si la bienvenida a Madrigal te la doy yo a ti o me la das tú a mí, porque siendo medio vecinos de la zona de La Vera, yo siendo del Valle del Lado del Jerte, nos podríamos dar la bienvenida mutuamente, pero agradecerle enormemente, desde luego, que nos pueda acompañar en esta noche y que venga también a disfrutar con vosotros y con vosotras el gran mérito, el reconocimiento que le demos todos a Manantial Folk. Así que muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a Manantial. En primer lugar, quiero darle las gracias al alcalde, a Luis Carlos, que me ha invitado para estar aquí esta noche acompañando por un motivo que merece la pena, que es el reconocimiento al trabajo durante 37 años de un grupo de gente que desde la honestidad, la investigación, el esfuerzo y la constancia han recuperado la música de esta tierra, que también, como decía la consejera, un poco es mía, porque hace 16 años que estoy viniendo aquí, que paso por aquí casi todos los fines de semana, que paro en los bares de aquí, en las tiendas de aquí, aunque mi casa está en el término de Villanueva, pero lo siento por el alcalde de Villanueva, pero Madrigal está antes viniendo de Madrid. Así que, pero bueno, da igual, es La Vera, da igual el pueblo, lo importante es la gente. Y como ministro de Cultura y Deporte es un orgullo que haya gente, que haya personas que hagan
lo que ellos hacen. Si tuviéramos mucha gente así en toda España, nuestra cultura y el nivel cultural de nuestros ciudadanos sería mucho mejor. Así que les animo a que, no sé si estos 37 años, pero hasta que el cuerpo aguante, sigan haciendo el trabajo que han hecho y defendiendo las raíces de la música popular. Muchas gracias y buenas noches. Te siento enardecida en los profundos cálices de los surcos que navegan tus ríos. Te siento ilusionada en el correo de los hombres lejanos que en las nubes miran tu cielo oeste. Siento este madura.